Desde tiempos remotos, la imagen de la reina se asocia con elegancia, delicadeza y la figura de una mujer destinada a representar la grandeza de un reino. Sin embargo, detrás de la joya de la corona y las túnicas bordadas de oro, muchas de estas mujeres escondieron una naturaleza implacable, tan cruel como la de los reyes guerreros que dominaron la historia. Ser reina no significaba únicamente ser consorte o acompañante, en algunos casos era encarnar el poder absoluto, con la necesidad de sostenerlo a cualquier costo. Y en un mundo regido por conspiraciones, traiciones y guerras, el costo casi siempre era la sangre. El trono no perdona debilidad. Para muchas de ellas, el camino hacia el poder estuvo marcado por rivales políticos, pretendientes ambiciosos, familias enemigas y cortes repletas de intriga. La crueldad se convirtió en un recurso necesario, una herramienta para eliminar amenazas y enviar un mensaje de autoridad. La compasión podía costar la corona, y la clemencia, la vida. Así, el rostro amable de una reina podía transformarse en la figura temida de quien ordenaba ejecuciones, envenenamientos o castigos ejemplares. Lo interesante es que su crueldad no siempre fue producto de un carácter sanguinario, sino del tiempo en el que vivieron. Una época donde el poder se medía en la capacidad de infundir miedo, y donde el respeto solo se obtenía cuando el enemigo caía derrotado sin posibilidad de levantarse. En este escenario, muchas reinas descubrieron que la piedad era un lujo que no podían permitirse. Esta introducción abre la puerta a un recorrido sombrío por la historia, donde veremos cómo mujeres que parecían destinadas a gobernar con dulzura, se convirtieron en símbolos de terror. Porque el trono, más que un privilegio, era una batalla diaria por sobrevivir. En los albores de la civilización, cuando los imperios se alzaban sobre ejércitos y dioses, algunas reinas demostraron que podían ser tan despiadadas como los hombres que empuñaban la espada. La antigüedad no fue un escenario indulgente. El poder se disputaba con sangre, y en ese terreno, varias mujeres alcanzaron un lugar temido y respetado a través de la crueldad. Un ejemplo emblemático es Wu Zetian, la única mujer que gobernó China con el título de emperadora en la dinastía Tang. Su ascenso estuvo marcado por intrigas y una inteligencia feroz. No dudó en eliminar a sus propios hijos, a rivales políticos y a concubinas que pudieran disputarle el favor imperial. Los cronistas de su tiempo la retrataron como una figura de belleza envenenada, capaz de usar tanto la sutileza como la brutalidad para aferrarse al poder. En su reinado, el miedo fue una herramienta tan efectiva como la diplomacia. En Egipto, aunque Hatshepsut es recordada como una gobernante capaz, otros relatos apuntan a Cleopatra VII y su mezcla de seducción y venganza. No se conformó con gobernar un reino debilitado, sino que supo usar la manipulación política y la crueldad estratégica contra quienes amenazaban su corona. Para ella, el trono era un tablero en el que los adversarios podían convertirse en aliados o cadáveres según su conveniencia. Estas reinas no se limitaron a ser figuras decorativas ni a ejercer un poder simbólico. Fueron arquitectas de su dominio, conscientes de que solo mediante el hierro y la sangre podían sostener un imperio. Su legado aún resuena, gobernantes capaces de desafiar las estructuras patriarcales de su tiempo, pero al precio de ser recordadas más por su crueldad que por sus logros. La antigüedad nos muestra que la crueldad femenina no fue excepción, sino una manifestación del mismo instinto de supervivencia y poder que dominó toda la historia. La Edad Media fue una era de castillos, cruzadas y reinos en constante pugna. El poder se tejía entre alianzas frágiles, matrimonios estratégicos y traiciones inevitables. En este contexto, las reinas no eran simples figuras de adorno, sino piezas claves en el ajedrez político, muchas veces obligadas a demostrar que podían ser tan implacables como cualquier monarca guerrero. La crueldad, en sus manos, se transformó en un recurso afilado, una forma de sobrevivir y al mismo tiempo consolidar su autoridad. Isabel de Baviera, reina consorte de Francia, es un ejemplo de ello. Se convirtió en una de las figuras más odiadas de su tiempo por sus pactos con el enemigo y sus decisiones que llevaron al pueblo a la miseria. Pero lo que la marcó con el sello de la crueldad fue su falta de escrúpulos al manipular la política a favor de su linaje, incluso si eso significaba entregar al reino a la ruina. Para ella, el pueblo era un instrumento desechable en la preservación de su poder. Otro caso es Leonor de Aquitania, una mujer que combinó encanto, inteligencia y una voluntad de hierro. Fue reina de Francia y luego de Inglaterra, y detrás de su sofisticación se escondía una capacidad brutal de venganza. No dudó en instigar guerras, rebeliones y castigos despiadados para mantener su influencia en dos de los reinos más poderosos de Europa. En estos siglos, la crueldad de las reinas no siempre se expresaba en ejecuciones directas, sino en intrigas palaciegas, matrimonios impuestos y decisiones que condenaban a miles en los campos de batalla. Desde sus tronos,
demostraban que no necesitaban blandir una espada para sembrar terror. La política medieval era un escenario sangriento, y ellas jugaron su papel con maestría implacable. Así, la Edad Media nos recuerda que muchas coronas femeninas se mancharon con la misma sangre que las masculinas, confirmando que la crueldad no entendía de género, sino de poder. Con la llegada del Renacimiento y la Edad Moderna, Europa presenció un cambio en la forma de gobernar. Las cortes se llenaron de refinamiento, arte y sofisticación, pero bajo ese barniz cultural seguía latiendo la misma esencia: el poder se defendía con sangre. Las reinas de este periodo se movían entre bailes cortesanos, banquetes espléndidos y estrategias diplomáticas, pero detrás de los abanicos y la sonrisa se tejían intrigas que podían acabar en la muerte más dolorosa. La crueldad adoptó formas más sutiles, aunque no menos terribles. Catalina de Médici, reina de Francia, es quizá uno de los rostros más oscuros de esta época. Proveniente de una de las familias más influyentes de Italia, supo trasladar a la corte francesa su habilidad para la manipulación. Se le atribuye la organización de la masacre de San Bartolomé en 1572, donde miles de hugonotes fueron asesinados en un baño de sangre que marcó para siempre la historia del reino. Catalina entendía que, en un país dividido por la religión, la compasión no era una opción. Prefería el exterminio antes que la debilidad. En Inglaterra, María Tudor, conocida como Bloody Mary, se ganó su apodo al intentar restaurar el catolicismo en un reino que se había inclinado hacia el protestantismo. Durante su reinado, cientos de personas fueron condenadas a la hoguera por herejía. Para ella, la fe y el poder estaban tan entrelazados que solo a través del fuego podía purgar a los enemigos de su visión religiosa. Su reinado, aunque breve, quedó impregnado de terror. Estas mujeres fueron un claro ejemplo de cómo la belleza, la diplomacia y la cultura no eliminaban la brutalidad, sino que la disfrazaban. El Renacimiento no suavizó el ejercicio del poder, solo lo adornó con vestidos lujosos y fiestas palaciegas. Detrás de esa máscara, la muerte seguía siendo el precio de la ambición. La historia ha inmortalizado a estas reinas como símbolos de poder y de crueldad. Sus nombres atraviesan los siglos envueltos en un halo de misterio y temor, recordándonos que la corona no era un adorno, sino un peso cargado de sacrificios, ambiciones y decisiones sangrientas. No fueron meras espectadoras de la política, sino protagonistas que supieron convertir la crueldad en un lenguaje de gobierno. Allí donde los hombres empuñaban la espada, ellas utilizaban el veneno, la intriga y el terror como armas igualmente efectivas. Pero más allá de la condena moral, cabe preguntarse, ¿fueron realmente monstruos sin alma o simples productos de su tiempo? En un mundo que no perdonaba la debilidad, estas mujeres aprendieron que la compasión era un lujo que no podían permitirse. Ser cruel, en muchos casos, era la única manera de sobrevivir en un tablero en el que cada movimiento equivocado podía costarles el trono o la vida. Así, lo que para unos es crueldad, para ellas pudo haber sido la más fría forma de autopreservación. El legado de estas reinas crueles no solo se mide en la sangre derramada, sino en la lección que dejaron: el poder absoluto, sin importar el género de quien lo ejerza, conlleva siempre el riesgo de la tiranía. La corona puede brillar bajo la luz de los palacios, pero también se tiñe con la sombra de las ejecuciones, las traiciones y los miedos que deja tras de sí. Hoy, siglos después, sus historias siguen cautivando y horrorizando. Nos recuerdan que detrás de los muros de los castillos y los retratos solemnes, existían seres humanos atrapados en una lucha feroz contra sus enemigos y contra su propio destino. Y así, la crueldad de estas reinas quedó grabada no solo en las crónicas de sus reinos, sino también en la memoria colectiva de la humanidad, como advertencia de lo que sucede cuando el poder se convierte en un arma sin límites.